Muy bien, pues miren, como les dije, vamos a empezar a estudiar el día de hoy el capítulo 5 de Eclesiastés. A ver, no se suiciden ahí atrás, por favor. Miren, en este capítulo 5 va a aparecer como que Salomón nos va a dar un descanso de sus quejas acerca del universo en general, pero la verdad de las cosas es que se van a dar cuenta que Salomón nos va a dar sabios consejos acerca de una de las partes más difíciles, creo yo, de la vida espiritual. Ha venido tocando el tema así de forma tangencial y ahorita se va a meter de lleno en una de las partes más complicadas de nuestra vida. Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar los primeros 7 versículos del capítulo 5. Padre, te damos gracias, Señor. Siempre lo hacemos, Padre. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, sé que muchos de los que estamos aquí sentados estamos a punto de experimentar de las cosas de las que va a hablar Salomón el día de hoy. Así es de que quiero pedirte luz especial en nuestro corazón para entender estas cosas, para ser humildes al analizarlas, podernos ver claramente reflejados en tu palabra. Y Señor, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que nos ayudes si es que estamos o cuando estemos en estas situaciones. Te lo pido, Padre, en el nombre hermoso de tu Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, Salomón hasta este momento nos ha venido hablando de todas las cosas que resulta absurdo estar persiguiendo en este mundo. Nos habló de la vanidad o lo sin sentido de perseguir el dinero, el placer, el poder, la fama. Y la razón por la que nos dijo que eran una pérdida de tiempo es porque estas cosas como objetivo mismo, o sea, si las persigues como el objetivo de tu vida, no producen plenitud, ¿no? O sea, el espacio en tu corazón, ese vacío que de repente sientes, permanece igual de vacío, no importa cuánto alcances de esas cosas, porque Salomón dice, yo ya lo intenté todo, ya lo perseguí todo, y como objetivo final, estas cosas no funcionan. Su mensaje hasta el momento ha sido, ese vacío solamente se llena acercándonos a Dios. O sea, es un vacío eterno en tu corazón, porque Dios puso el conocimiento de la eternidad, y mientras trates de llenar ese hueco con cosas temporales, el vacío permanece. Entonces, nada tiene sentido sin Dios, por lo tanto, acércate a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestro perseguir a Dios se convierte también en vanidad? O sea, ¿qué pasa cuando lo que haces religiosamente, lo que haces para, según tú, perseguir a Dios y que llene ese espacio en tu corazón, no funciona? Y entonces, aunque según tú estás persiguiendo a Dios y tratando de acercarte a Dios, el mismo vacío y la misma desesperación permanecen en tu corazón. Es muy importante que hablemos de este tema porque es necesario que te des cuenta que eso es parte de la vida cristiana, y si no lo entiendes así, te va a descarrilar. O sea, te va a pasar en tu vida y vas a empezar a pensar que a lo mejor no eres salvo, o que Dios no existe, o que no funciona, y te vas a desanimar. Entonces necesitamos entender estas cosas. Miren, yo no sé cuánto han experimentado estas cosas en su caminar espiritual. Yo, en mi vida personal, que es el testimonio que les puedo dar, me he dado cuenta de que de repente me despierto un día dándome cuenta de que el vacío en mi corazón ahí está otra vez. De que aunque estoy haciendo las cosas que normalmente hago y soy el pastor de la iglesia, ¿no? Estoy estudiando mi Biblia y leyendo y haciendo lo que hago, ¿no? Y de todas maneras me doy cuenta que de repente no siento la presencia de Dios en mi vida. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que en medio de esas circunstancias me doy cuenta que yo puedo reunirme con gente, enseñarles, darles consejos, contestar sus preguntas, para resolver la situación en la que yo también me encuentro. Pero que muchas veces, hasta que no de repente haces conciencia, no te das cuenta de lo poco que sientes la presencia de Dios en tu vida. Esa situación es lo que se conoce como el desierto espiritual. Cuando un día de repente te levantas y te das cuenta que estás confundido, que te sientes medio perdido, te sientes medio vacío, y con todo y lo que haces todo el tiempo, no sientes la presencia de Dios. Adicionalmente a eso, me dice, todos experimentamos otra cosa,
eh, todos enfrentamos las batallas diarias con la tentación de cosas que nos asedian todo el tiempo, ¿no? O sea, el pecado que nos está tratando de derrotar, de hacer tropezar, y nosotros estamos batallando contra las tentaciones de esas cosas. Miren, esto, yo creo que es el caminar de todo el mundo, lo he platicado con mucha gente. Si no es tu caso, pues nos tienes que platicar cómo le haces, por favor. Pero en mi caso les voy a decir cuál es. Antes de conocer a Cristo, cuando era adolescente, ¿verdad? Cuando empezaba mi vida de adulto, estaba yo haciendo cosas que estaban mal, ¿no? Algunas de esas cosas que estaban mal, yo la verdad es que ni cuenta me daba que estaban mal, hasta me jactaba de ellas. Y había otras que yo de alguna manera sabía que estaban mal, pero como que pensaba, pues todo el mundo las hace, ¿no? No puede estar tan mal, ¿no? O sea, si todo el mundo las hace. Pero en el momento en que Cristo me encontró, ¿no? Porque eso es bíblicamente lo que sucede, un día Jesucristo va y te encuentra en el camino y te zarandea y te llama, empieza aquello de lo que hablamos hace 2 semanas, ¿no? Empieza la regeneración en tu corazón, o sea, un dolor interno en tu corazón por el pecado en tu vida, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta de que la manera en que estás viendo la vida está mal, que hay cosas que están equivocadas, eso te empieza a causar un dolor que lo que hace es te empuja a buscar a Cristo y viene el arrepentimiento que produce fe y entonces empiezas a tener una relación con Cristo. Y el problema es que mucha gente piensa, porque digo, yo he oído muchos mensajes que la verdad confunden más a la gente que de lo que le ayudan, en donde la gente llega a pensar que en el momento de la conversión, entonces ya no hay batalla contra la tentación. O sea, como en ese momento empiezas con fortaleza y triunfas sobre el pecado en tu vida, dices, libre al fin, ¿no? Para luego darte cuenta que al rato aparece, ¿no? La tentación al rato otra vez está ahí. Y tú puedes vencer la tentación por, no sé, 6 semanas o 6 meses o incluso años. Y cuando te das cuenta, la tentación te está atacando más fuerte que nunca. Y generalmente sucede en los desiertos espirituales. Es cuando de repente todo se te empieza a caer encima y entonces no sabes qué hacer. Te preguntas si lo que has estado haciendo está totalmente mal porque según tú has estado haciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Bueno, eso es exactamente de lo que va a hablar ahorita Salomón en el capítulo 5. Nos va a hablar de qué hacemos, o sea, fíjense, él nos ha venido diciendo que nos acerquemos a Dios. Entonces la pregunta no es si te estás acercando a Dios, sino cómo te estás acercando a Dios. Porque obviamente si tú crees que te estás acercando a Dios y estás en un vacío espiritual, algo estás haciendo mal, algo estoy haciendo mal. Entonces Salomón nos va a hablar de cómo acercarnos a Dios, especialmente en esos momentos en donde nos sentimos totalmente vacíos. Cómo acercarnos a Dios cuando ese pecado que no te puedes sacudir, ¿no? Te está asediando en todo momento. Entonces vamos a verlo en estos primeros 7 versículos del capítulo 5. Y miren, me voy a ir muy despacito, o sea, voy a ver frase por frase, lo dividí incluso algunos pasajes en 2, porque es muy, muy importante entender lo que nos está diciendo Salomón. Entonces, la primera parte del versículo 1 dice así: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. De hecho, en el lenguaje original está al revés, dice, cuando vayas de camino a la casa de Dios, cuida tus pies, dice literalmente. Pero otra vez, fíjense, lo que Salomón nos está diciendo de entrada es, necesitas ir a casa de Dios. Necesitas tratar de estar en la presencia de Dios, ¿ok? O sea, es muy importante que entiendas que la presencia de Dios en tu vida es lo que hace que todo cambie. Su presencia en tu corazón. Dice, pero cuando estés haciendo eso, viene una llamada de precaución, dice, guarda tus pies, guarda tus pasos. O sea, esto en hebreo, la pregunta es, fíjate la dirección que siguen tus pies. O sea, literalmente lo que nos está diciendo es, ¿ya te fijaste a dónde te están llevando tus pasos? Es una analogía de que a donde tus pies van caminando, hacia allá va tu vida. Y entonces, ¿ya te fijaste qué dirección llevas en la vida? O sea, ¿verdaderamente todavía estás persiguiendo a Dios? ¿Estás seguro de que lo que estás haciendo es perseguir a Dios? Y miren, esto es increíblemente importante. Les voy a decir por qué. La manera en que funcionamos como seres humanos es, tratamos de sistematizar todo lo que hacemos. O sea, para que la vida sea más fácil, tú como ser humano sistematizas todo, ¿no? Por eso les aseguro que ya no piensan cuando se amarran los zapatos.
ya no piensan cuando van manejando, o sea, no están pensando en lo que están haciendo, ya no pensamos en las cosas que hacemos, simplemente las repetimos una y otra vez porque ya funcionaron una vez. Y nuestro problema es cuando tratamos de sistematizar relaciones, incluyendo nuestra relación con Dios. Fíjense, ese es uno de los problemas, por ejemplo, del matrimonio. Cuando caemos en la rutina de lo que se supone que tenemos que hacer para tener un buen matrimonio, y ya nada más lo hacemos por rutina, nada más seguimos los pasos en automático, te das cuenta cómo la pareja cada vez se va alejando más y 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 más. Porque ya se volvió una simple rutina y cuando nos damos cuenta ya no somos roommates, ¿no? Pero ya no tenemos una relación real. Y lo mismo nos pasa precisamente con Dios. Para que nuestra relación con Dios sea correcta, para que estemos en la presencia de Dios, la relación tiene que ser fresca diariamente. Y entonces Salomón está diciendo, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? O sea, ¿estás seguro que lo que estás haciendo es tener una relación fresca que te acerca a Dios todos los días? Porque si no estás haciendo eso, si simplemente caes en la rutina diaria, lo automático de venir a la iglesia, sentarte, etcétera, lo que va a hacer es te va a empezar a alejar de Dios. O sea, cuando te des cuenta vas a estar lejos de Dios y el problema va a ser este. Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando venga el momento de prueba, tu tendencia va a ser decir, ¿y por qué no siento a Dios por ningún lado? Ahora que lo necesito, no está aquí. Entonces, una de dos, o te vas a autoconvencer de que esto no funciona y tiras la toalla, o simplemente vas a pretender que no pasa nada. Vas a tratar de lograr que los que están a tu alrededor estén convencidos de que tú vas bien. Por eso la respuesta siempre a la pregunta, ¿cómo estás? Es muy bien, ¿no? Y mejorando, ¿no? O sea, queremos que los demás crean que estamos bien. Una de dos, o nos rendimos o simplemente vamos pretendiendo, en lugar, fíjate, de hacer las cosas que incrementan tu afecto por Dios. Si ustedes han venido aquí durante cierto tiempo, me han escuchado decir que la vida de un creyente, de un cristiano, se reduce de forma muy simple a esto. Identificar esas actividades, esas cosas en tu vida que incrementan tu afecto por Dios y tratar de hacer esas cosas e identificar esas actividades que te roban de tu afecto de Dios y alejarte de esas cosas. O sea, a mí nunca me vas a escuchar aquí darte una lista de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. O sea, la gente que dice, esta es la lista de los pecados, nos volvemos legalistas, nada más estamos viendo a ver quién hace qué cosas. Tú tienes que identificar en tu corazón qué incrementa tu afecto, qué te hace sentirte emocionado de estar cerca de Dios y repetir esas actividades y alejarte de las que tú ya sabes que enfrían tus emociones por Dios. Entonces, cuando notamos estas cosas, fíjate, en lugar de acercarnos más a esas cosas que incrementan mi afecto a Dios, lo que hacemos es convertirnos en espectadores. O sea, venir en automático, ¿no? Simplemente hacer las cosas que siempre hacemos, pero ya como rutina. Y entonces Salomón aquí está dándonos una llamada de atención diciendo, oh, abre los ojos, cuida tus pies. ¿Seguro te estás acercando a Dios? ¿Estás haciendo lo posible por acercarte a Dios? ¿De verdad lo estás persiguiendo? Y luego va a continuar diciéndonos cosas que cuando estás en esta sequía espiritual, en este desierto espiritual, son frustrantes, porque fíjense lo que dice en la segunda parte del versículo 1. Dice, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Fíjense, les voy a decir qué es lo frustrante de eso. Salomón dice, no sientes la presencia de Dios, entonces acércate a escuchar. Digo, no sé si se dan cuenta, pero me van a decir, hello, Salomón, no lo siento presente. O sea, ¿de qué estás hablando? Escúchalo. Si lo que no hago es escucharlo, precisamente no lo oigo, no lo siento. Y él dice, pues tienes que acercarte a escuchar. Tienes que venir a escuchar sinceramente, ¿no? Pero miren, les voy a decir por qué me da mucha risa esto. Hay gente que duda de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando al leerla nos damos cuenta de qué tan bien nos conoce Dios. Fíjense lo que está diciendo Dios. Dice, tú tienes que venir a tratar de escucharlo en lugar de qué. Dice, en lugar de hacer sacrificios necios. Dice, no vengas a ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate a escuchar. ¿Saben qué es lo que tratamos de hacer nosotros con Dios cuando estamos en esa situación? Venir a tratar de negociar con Él con cosas que ya son de Él. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿saben dónde vemos esto de forma muy clarita? Con nuestros hijos, ¿no? Cuando mi hija me dice, oye, ¿me compras esto y llegando a la casa te lo pago? Y yo, ¿con qué me lo vas a pagar? Pues cuando me des mi domingo, ¿no?
O sea, ¿con qué está negociando? Con mi dinero, ¿no? Dame dinero y luego te lo pago cuando me des más dinero. Es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros de repente no sentimos la presencia de Dios y nos acercamos a Dios, dice, ven a escuchar, ven con la intención de oír a Dios, pero no vengas, por el amor de Dios, a decirme que vas a negociar con cosas que ni siquiera son tuyas. O sea, no vengas a ofrecerme cosas. En lugar de ofrecerme tonterías, ¿por qué no vienes, te callas y escuchas? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo en esos momentos de sequía espiritual podemos escuchar verdaderamente a Dios? Miren, les voy a decir un consejo de algo que a mí me ha funcionado, porque créanme que he pasado por periodos de sequía espiritual, como creo que todos los cristianos de este mundo. Necesitamos aprender a utilizar la palabra de Dios, que es la mejor herramienta para escuchar a Dios. Tenemos que aprender a utilizarla de la forma en que fue diseñada. O sea, hay libros de la Biblia, por ejemplo, el libro de Salmos, lo hemos platicado muchas veces, es un libro, es una colección de oraciones que reflejan los dos posibles estados del corazón de un creyente. Si tú lees el libro de los Salmos, te vas a dar cuenta cómo reflejan a veces la plenitud espiritual, pero a veces la sequía espiritual. Y por eso suena como si David fuera un psicópata, ¿no? Que en una línea pone, ¿cuánto tiempo vas a estar lejos de mí? Y dos líneas adelante, gracias porque mi copa está a rebosar. Y en las siguientes dos líneas, ¿pero dónde estás que no te veo? ¿No? O sea, como que parece una incoherencia. Pero lo que está haciendo es reflejar lo que es la vida espiritual, en donde a veces estamos en una plenitud total y a veces estamos en una sequía espiritual. Te recomiendo una cosa, toma el libro de los Salmos cuando estés en esas situaciones y óralo a Dios. O sea, toma salmo por salmo y véselo diciendo en oración como lo estás leyendo. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy poderosa. Si tú lo que haces es leer, orarle a Dios y meditar en lo que estás diciendo, fíjense, si leen los salmos se van a dar cuenta que hay una palabra que aparece en los salmos de repente que dice Selah, que significa detente y piensa, pausa, medita. Entonces, lee un poquito y detente. ¿Con la intención de qué? De escuchar a Dios. Cuando nosotros nos acercamos de esa manera meditando en su palabra, cuando nos ponemos bajo la luz de la palabra de Dios, es en el lugar en donde con más facilidad vamos a poder escuchar a Dios. Entonces, acércate a gente que está saturada del Espíritu Santo y ve con la intención de escuchar a Dios en tu corazón. Cuando venimos aquí a la iglesia, cuando vamos a un grupo pequeño, cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Hacemos oración, meditamos en las cosas de las que se hablaron y nos detenemos. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero nos detenemos a escuchar. Fíjense, va a continuar con los consejos. Versículos 2 y 3 dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Miren, ¿saben cuál es uno de los principales errores que cometemos los seres humanos? Tenemos la necesidad de llenar el silencio con algo, ¿no? O sea, no podemos estar en total silencio. Y cuando se trata de escuchar a Dios, tenemos la tendencia a llenarlo con palabras. O sea, no estamos acostumbrados a callar en espera de su respuesta. Me pasa a mí con todo el mundo, no nada más con Dios. Digo, yo por ejemplo me doy cuenta con Karina. Karina, cuando yo le pregunto una cosa, normalmente se toma 2 o 3 segundos para contestar. Y a mí me toma como 1 y medio decir, ¿me oíste? ¿No les pasa? ¿Vamos a hacer esto? Karina, ¿me escucha? Me calma, ¿no? Pero eso mismo yo me doy cuenta que es lo que Dios nos está diciendo aquí. Si tú te acercas en oración a Dios y lo que tenemos es prisa para que nos conteste. Y lo que está diciendo ahí es, ni de boca ni de corazón te apresures para hablar. ¿Se fijaron? La primera línea dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. ¿De qué está hablando? Miren, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo estoy orando, de repente le digo, Señor, por favor, dame dirección, y me callo, y a los 3 segundos mi corazón ya salió disparado en otra dirección. Ya estoy pensando en si mi hijo no sé qué, y si tuvimos un problema con esto, y los padres, y la iglesia, y viene tal cosa, ¿no? O sea, ya empiezo a desvariar y mi corazón es el que me está alejando. Y Salomón nos dice, ¿por qué la importancia de estar callados, concentrados en Él? Dice, porque Dios está en el cielo
y tú en la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Estamos en planos diferentes. Él está en el lugar espiritual, tú estás en el mundo físico, y si lo que quieres es escucharlo, vas a tener que poner tu concentración en Él, en donde está Él, en las cosas espirituales, y dejar de estar concentrado en las físicas, que es lo que normalmente hacemos. O sea, tu corazón y tu mente se van de largo concentrado ¿en qué? En todos los problemas, todas las situaciones. Según tú estás esperando respuesta de Dios, y cuando te das cuenta llevas 10 minutos pensando en todo tipo de situaciones. ¿Les pasa o no les pasa? ¿O soy el único loco aquí? ¿No? O sea, tu mente se va y en lugar de estar concentrado en Él, miren, hoy traten de hacer eso. Traten de cuando estén en oración a Él, no piensen en ningún problema, no piensen en ninguna situación, concéntrense en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en lo omnipotente que es, en el hecho de que todo lo controla. Estén concentrados nada más en Él y guarden silencio y van a ver lo que empieza a suceder. Dice, y que sean pocas tus palabras. O sea, cuando te acerques a Dios, o sea, es evidente que vamos a Él y empezamos la comunicación con Él, pero dice, por favor, que sean pocas tus palabras. Miren, creo que casi todos los grupos de amigos se balancean con diferentes personalidades, ¿no? En todos los grupos creo que hay una persona así, pero siempre en los grupos que yo tengo en la iglesia de amigos, hay por lo menos un amigo que cuando me llama por teléfono nada más veo que es él y ya me da flojera contestarle, porque ya sé que aunque me vaya a preguntar nada más la hora, se va a aventar un rollo como de 45 minutos dándole vueltas a la pregunta. ¿Tienen gente así en su vida? ¿Sí? Y si estás pensando, no, así no hay gente, tú eres. ¿Ok? Entonces, por favor, deja de hacer eso, ¿no? Manda un texto. Pero de alguna manera, fíjense, eso es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Será posible que no me hables y me tires un rollo? ¿Será posible que tus palabras sean breves, dejes de tratar de ser elocuente y te concentres en honestidad? Que venga tu oración del corazón, que vengas a decirme lo que me vienes a decir y no me digas todo lo que tú crees que quiero oír. ¿Han escuchado las oraciones de algunas personas que después de 10 minutos llevan sin decir nada? Y dice aquí que sean pocas tus palabras cuando te acercas al templo de Dios. O sea, cuando vas a la presencia de Dios, directo, al grano, dile de tu corazón, que salga de tu corazón la oración. Bien, yo estoy convencido que la razón por la que mucha gente lo que hace es esconderse de Dios es porque realmente no queremos escucharlo, porque ya sabemos qué nos va a decir. Hay quienes no, y ahorita vamos a platicar de eso, pero mucha gente lo que está tratando de hacer es esconderse de Dios cuando realmente ni siquiera puedes. Pero lo que nos está diciendo Salomón es cuando tú te pones a tiro, cuando tus oraciones salen del corazón, cuando son honestas y vas dispuesto a escucharlo, entonces tienes la mayor posibilidad de obtener una respuesta de Dios. Pero tienes que ir en esas condiciones. Y miren, en mi experiencia personal, cuando tu oración es honesta y estás dispuesto a escuchar, ahí se crea en tu corazón el terreno fértil de donde se produce el crecimiento espiritual que te saca de estas cosas. Va a continuar ahora en los versículos 4 al 6. Dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Miren, este versículo, todos estos versículos que acabamos de leer, están conectados. O sea, esto no es algo independiente de lo anterior. Está hablando, está continuando con la misma conversación. Les voy a decir de qué está hablando. Esto tiene que ver con lo que hace el Espíritu Santo en tu corazón cuando te pones a tiro, o sea, cuando vas en esa oración, cuando vas y te callas un ratito, cuando hablas honestamente del corazón y te pones a escuchar, dice, lo que va a suceder es que el Espíritu Santo va a hacer que algo resuene en tu corazón y de pronto tu corazón salta porque escucha lo que Dios te está diciendo para ayudarte a salir del lugar en donde estés y tu corazón dice, eso es lo que tengo que hacer, ese soy yo, me está hablando a mí, necesito hacer eso, Señor, eso es lo que voy a hacer. Y empezamos a hacer votos en nuestro corazón. Entonces, a lo mejor leyendo la palabra o en un grupo pequeño o aquí en la iglesia, oyes acerca de las misiones, de los ministerios, de Celebrando la Recuperación, de la importancia que es acudir a otra persona, de no quedarte simplemente sentado y oyes en tu corazón y dices,
Eso soy yo. Ese soy yo. Eso es exactamente lo que voy a hacer. ¿Y saben qué hace la mayor parte de la gente en esa situación? Nada. Salimos de aquí y se nos olvida. Se nos olvida y les voy a decir lo que sucede. O sea, sales de aquí y te va a empezar a atacar el mundo. O sea, van a empezar a venir los pendientes, las preocupaciones, el trabajo, mañana tengo que hacer esto, a dónde vamos a comer. Y va a llegar un momento durante, a lo mejor, el lunes, a más tardar el martes, en donde la voz de una forma muchísimo más leve, ¿verdad? Porque ya no se va a oír tan fuerte, pero te va a decir, ¿te acuerdas que ibas a ir a...? Y en ese momento lo que tú haces es, te concentras en el mundo. No, pero estoy muy ocupado, ¿no? Y entonces empieza a dar excusas. Fíjate, dice, no le digas al mensajero de Dios que fue un error. Y dice, no, es que en realidad no estoy tan mal, no es para tanto, ¿no? Exageré, fue una equivocación. No necesito ir ahí, no lo necesito tanto, ya pasó. Relajado. ¿Y qué hice? Nada. Hice un voto en mi corazón sin darme cuenta que, fíjense, esa voz que suena en tu corazón y de repente te hace saltar internamente, es el Espíritu Santo diciéndote, restauración del corazón en esa dirección. El que quiera salir del desierto, por aquí, vamos. Y tu corazón resuena en él, sabe que eso es lo que necesita, y entonces luchas con él hasta que se te pasa, ¿no? Y ya sea, fíjense, por una de dos razones, o por orgullo, porque hay gente que sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero su pensamiento es, pero no inventes, ¿no? O sea, ¿cómo voy a desenmascarar enfrente de toda la gente y decirles que realmente estoy sufriendo espiritualmente si todo el mundo me ve como el primo hermano de Jesucristo, ¿no? Soy el super cristiano, entonces, ¿cómo me voy a revelar ante los demás que en realidad no estoy en donde todo el mundo cree que estoy? Porque pues yo soy el consejero, yo soy el pastor, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para decirle a la gente que estoy en una sequía espiritual? Entonces, por orgullo, porque te da vergüenza que los demás se den cuenta que estás igual que todo el universo, ¿no? O por idolatría. ¿Qué es idolatría? Es cuando hay cualquier cosa en tu vida que tiene un lugar más importante que Dios en tu vida, ¿no? O sea, a lo mejor porque el dinero, ¿no? Pero ¿cómo va a dejar de hacer esto que me produce tanto, ¿no? O el placer, o el poder, o la fama, o lo que sea que estás tratando de proteger, que revelar que por culpa de eso estás en tu sequía espiritual, significa renunciar. Dices, no puedo, ¿cómo? Entonces, por orgullo o por idolatría, te vas a concentrar en el mundo en lugar de en Dios y vas a decir, esto fue un error. Y te vas a esperar hasta que Dios te ponga una zarandiza, te mueva el tapete, se caiga todo a tu alrededor y te llame para que pongas atención. Dice, ¿para qué haces que Dios destruya el trabajo de tus manos? Y ahorita vamos a entender cómo esa destrucción es el amor de Dios. Pero eso es lo que nos está diciendo Salomón. Entonces, en lugar de hacer votos, dice Salomón, ¿por qué no simplemente actúas? ¿Por qué no te mueves en la dirección que el Espíritu Santo te está moviendo? Y Salomón va a cerrar esta parte explicando primero cómo es que convertimos nuestro caminar espiritual en vanidad. Dice la primera parte del versículo 7, dice, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. ¿De qué está hablando? En los muchos sueños. Miren, es obvio que un sueño no es la realidad, ¿están de acuerdo? O sea, lo que soñamos nosotros no es lo que es. A lo mejor es lo que quisiéramos, pero no es lo que es. Y lo que está diciendo Salomón es, mucha gente lo que hace es vivir en sueños. Todo el tiempo está viviendo en los sueños, en lo que un día va a ser, en lo que es, en su relación con Dios, en lo maravilloso que es espiritualmente, pero son puros sueños. Y cuando tú tienes una conexión con Dios en tus sueños, eso no produce plenitud. Es una pérdida de tiempo porque tu conexión con Dios tiene que ser real, tiene que ser de acción aquí, no en tus sueños. Y tú puedes decir, bueno, pero es que los sueños, todo en este mundo empieza con un sueño. Sí, si tomas acción, ¿no? O sea, si yo pongo objetivos que todo el tiempo estoy soñando con ellos y nunca hago nada, pues es un sueño guajiro, ¿no? Es cuando me pongo a actuar, pero si nada más estoy en conexión con Dios o pensando en las cosas que un día voy a hacer,
vanidad, pérdida de tiempo, sueños. Y lo otro que dice ahí, dice, y en las muchas palabras, o sea, hay otra gente que no es que esté en sueños, se la pasa con el bla, 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 bla. Es la gente que se sabe el lenguaje espiritual muy bien. Te puede hablar de todo lo que dice la Biblia y se la sabe en la Reina Valera, pero no la del 60, sino la de 1815. O sea, se la sabe en un español que ni entiendes para que suene todo más espiritual, ¿no? Todo el tiempo está hablando de todo, ¿no? O sea, está pretendiendo palabras, 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 pero nada de acciones de seguir verdaderamente a Dios, de acercarse, a que Dios le revele en su corazón, de que Dios trabaje en él, de que se dé cuenta de lo que está pasando, de a dónde lo están llevando sus pies, bla, 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 bla. Y entonces su vida, vanidad. Es una vanidad, es una pérdida de tiempo. Y miren, como se los he repetido muchas veces, hacer eso es venir a la iglesia como pasatiempo, y es el pasatiempo más raro del mundo. Si a eso se va a reducir nuestro caminar espiritual, esto es un hobby. Y hay hobbies más interesantes. Váyanse a velear, váyanse a bucear. Bueno, bucear me da miedo, pero a velear. En lugar de venir aquí a pretender, a ponernos la máscara del cristiano. Y termina Salomón diciéndoles lo que deberíamos de hacer. Y aparte, con otra llamada de precaución, dice, tú, sin embargo, teme a Dios, ¿no? Esto hemos analizado que lo que significa es tú, sin embargo, lo que tienes que hacer es darle honra a Dios, darle su lugar a Dios. Pero miren, les voy a decir por qué esto es tan importante, esa última frase. ¿Se acuerdan lo que aprendimos al principio del capítulo 3? Que Dios está en los cielos y hace lo que le place, que todo lo que pasa lo dicta Él, lo determina Él, son sus órdenes. Dice, lo que nos está diciendo Salomón es, en última instancia, nosotros vamos a hacer todo lo que queramos hacer y a lo mejor Dios nos saca del desierto y a lo mejor no. Porque en última instancia el que te metió a ese desierto fue Él a propósito. O sea, los desiertos espirituales son dictados por Dios en la vida de la gente porque eso es lo que causa que tú te acerques más a Él. Que verdaderamente lo busques de todo corazón. Y miren, el mejor ejemplo de eso, en donde se ve de forma más clarita, hay un libro en el Antiguo Testamento que está fuertísimo, pero léanlo porque es un libro lleno de esperanza, que es el libro del profeta Oseas. ¿Han leído a Oseas alguna vez? Oseas es un hombre al que Dios un día se aparece y le dice, Oseas, quiero que vayas y te cases con una prostituta. Y Oseas dice, ¿qué? ¿Dijiste, búscate una sustituta? Dice, no. Dije, cásate con una prostituta, una mujer de mala reputación, ya sabes, de esas de la noche, las que fuman en la noche, esas, ¿no? Y entonces le dice, ok. Dice, pero aparte te voy a avisar lo que va a pasar. Esa mujer te va a hacer sufrir, te va a traicionar, te va a dar hijos, pero se va a ir con sus amantes, los va a estar correteando y te va a destrozar el corazón. Pero yo te voy a hacer a ti que la ames a tal grado que nunca la puedas dejar ir. Que siempre estés persiguiendo su corazón para que regrese. Por lo menos le dijo lo que iba a pasar al pobre de Job, ni se enteró hasta el último capítulo. Yo como sea, señora, a mí avísame, ¿no? Los siguientes 3 años, Marco, no, o sea, pero así sucede con él. Y le dice, esto es lo que va a pasar. Durante cierto tiempo va a estar sufriendo, pero luego le empieza a explicar por qué. Porque esta mujer, Gomer, representa al pueblo de Israel, que se aleja de Dios persiguiendo a otros ídolos. Dice, se prostituye con los dioses de otras tribus y me abandona. Pero fíjense, dice, pero la vas a amar a tal grado que nunca la vas a dejar ir. Y entonces dice, al final lo que voy a hacer es llevar a esa mujer al desierto para que se muera en el desierto todo lo que esté mal en ella, para purificarla, y cuando esté en el desierto, ahí en el peor momento, tú dices, ¿Qué vas a hacer, no? Le voy a hablar con ternura, le voy a devolver todo lo que le quité, y la voy a llevar hasta el extremo de que me ame profundamente. Y dice así en Oseas 2:16, al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Dice, te llevo al desierto
con el objetivo específico de matar todo lo que hay en tu corazón que necesito quitar de ahí hasta que te des cuenta del amor que tengo por ti y ya no me veas como simplemente el Señor, sino como alguien que te ama con todo su corazón. A lo mejor tú estés pasando en este momento por un desierto espiritual. Y lo primero que tienes que entender es, tú no estás ahí porque Dios está enojado contigo. Estás ahí porque Dios desesperadamente te ama. Y porque hay cosas en tu corazón, fíjense, hay cosas que, una de dos, o sabes que están ahí, pero entonces significa que te estás escondiendo, imagínense, ¿no? Te estás tratando de esconder de Dios. Es como los niños chiquitos que no saben jugar a las escondidillas, ¿no? No me acuerdo cuál de mis hijos cuando estaba chiquito decía, vamos a jugar a las escondidas, voy a contar, tú cuentas hasta 10 y yo me voy a esconder en el closet, ¿no? O sea, ok, 1, pero así lo hacemos con Dios, ¿no? O sea, te lleva al desierto porque hay algo en tu corazón que tú ya sabes que está ahí, estás jugando a las escondidas con Dios como si no supiera dónde estás. Estás pretendiendo. Dice, necesito llevarte al desierto para que salgas, para que abras tu corazón, para que lo veas. Y a lo mejor dices, pero es que yo no veo qué hay en mi corazón. ¿Por qué me está llevando al desierto si yo no veo que haya nada malo? Y entonces por eso te está llevando. Porque necesita que lo veas. Y es en el desierto cuando quita todo el agua y se empiezan a morir esas cosas que las empiezas a ver y dices, esto es de lo que estabas hablando. Y Dios dice, sí. Dice, pero ahí en el desierto vas a entender cuánto te amo. Y entonces me vas a perseguir verdaderamente y vas a sentir profundamente mi presencia. En mi experiencia, cada vez que Dios nos ha llevado a un desierto espiritual ha sido para levantarnos a una relación a un nivel todavía más profundo con Él. Entonces, si estás ahí, miren, mi esperanza es que este mensaje les dé esperanza, que les dé confort. Porque muchas veces la gente en esas circunstancias lo que piensa es, estoy fracasando, yo creo que no, voy, ya mejor, ¿no? Dios yo creo que me odia. A lo mejor realmente ni siquiera soy salvo. Cuando Dios lo que está haciendo es jalarte más cerca. Y no tiene mejor herramienta para hacerlo que llevarte a un desierto espiritual. Vamos a orar. Padre, yo creo que todos los que llevamos caminando bajo tu luz cierto tiempo, hemos experimentado esta situación de sentirnos lejos de ti, de no sentir tu presencia, de no escuchar tu voz. Te pido, Señor, para cada uno de nosotros, porque sé que o hemos estado, o estamos, o vamos a estar. Te pido, Señor, que nos ayudes a abrir los ojos, que realmente podamos ver claramente a dónde nos están guiando nuestros pies. ¿Qué es lo que honestamente está persiguiendo nuestro corazón, Padre? Porque estas cosas son tan sutiles que para cuando nos damos cuenta, ya nos alejamos totalmente de ti persiguiendo cosas que brillan y luego nos rehusamos a soltarlas. Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a reconocer esas cosas lo antes posible, a quitarnos la máscara, a salir de nuestro escondite, a abrir nuestro corazón, a presentártelo tal y como es, a ir a tu presencia, Señor, y con toda honestidad expresarte lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón y danos la paciencia de esperar. Y bendícenos, Señor, hablándonos al corazón, dándonos dirección, dándonos paz, dándonos confort. Padre, queremos glorificarte con nuestra vida y sé que eso es imposible con una relación ficticia. Así es de que te pido con todo el corazón, Señor, para cada uno de los que estamos aquí presentes, que nos ayudes a tener esa relación fresca y diaria contigo. Cada uno, Señor, tiene que caminar su propio camino, así es de que te pido luz para cada quien, y que cada uno sepa qué paso tiene que dar y cómo acercarse y abrir su corazón, Padre. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque aunque esas épocas son muy dolorosas y muy oscuras para nosotros, sé que son una muestra de tu amor.
Gracias por amarnos a ese grado, Padre. En el nombre bendito de tu Jesucristo.